¿Te lo acerco? Ahí está. Poníame ahora pídalo. ¿Ahí? Ahí. Bien, muchas bendiciones para todos mis amados. Y aquí estamos en la reunión, algunos de nuestros hermanos en Cristo que nos visitan. Está nuestro hermano Tony, hermano Antonio, está hermana María, está mi esposa y en internet está nuestra pastora en México, la hermana Lupita. Muchas bendiciones, Lupita, para ti. Está nuestro hermano Anthony Enríquez, allá en Estados Unidos, está en línea. Está el hermano, otro que está en España, hay personas más en Colombia. Y está el hermano Jorge y Javier en Barquisimeto. Y tenemos otros hermanos más que nos ven a nivel mundial, que en este momento pues están poniéndose en línea. Continuando con la serie de estudios que estábamos llevando desde la semana pasada, cada miércoles estamos compartiendo en la tarde algunos videos y compartiendo con cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, esa cantidad de información preciosa que tiene la Escritura, que lamentablemente el mundo religioso ha desechado, se ha hecho eco de las malicias que hicieron los macabeos en el año 165 a.C., cuando antes de eso, en el 170 a.C., Antonio Epifanio, un rey del mundo greco, de esa época, del mundo griego, con Alejandro Magno. Después que muere Alejandro Magno, estos reyes habían colonizado toda esa zona de Egipto, la Palestina, había llegado casi hasta la India. Pero una vez que muere Alejandro Magno, ellos quedan empoderados allí como los señores dominantes de la zona. Por supuesto, hay algo muy interesante. Cuando leemos el libro de Daniel, conseguimos lo siguiente, que ese periodo correspondió a lo que nosotros conocemos como la era de Aries, del el Cordero, pues. Eso fue un periodo de casi 2150, 2300 años aproximadamente. Y por supuesto es el periodo final de la tercera bestia de Daniel, que es el leopardo. El leopardo era el símbolo de esa tercera bestia. Y era el símbolo, por supuesto, de que siempre llevaba Alejandro Magno. Por eso es que luego surge la cuarta bestia, que es Roma, que dentro de las imágenes de Daniel corresponde a esos periodos. Cuando uno lee uno de los capítulos de Daniel que habla de 3 o 4 carneros que uno choca contra el otro y tal, eso es correspondiente al periodo de la era de Aries, ¿ya? Esto es muy interesante corroborar, porque es que la gente lee los libros y no entiende qué está leyendo, porque no hace alusión a la escuela de profetas de Israel. Y la escuela de profetas de Israel tenía que ver, por supuesto, con las eras astrológicas. Escuche bien, yo estoy hablando de astronomía, no estoy hablando de astrología, que son dos cosas diferentes. Cuando uno oye a Daniel, que está hablando, que está comentando, que está diciendo aquellas cosas muy importantes, conseguimos que ese periodo de los 4 carneros, el último carnero, en realidad son las mismas 4 seres que aparecen, las 4 bestias que aparece. Y la última bestia que tenía garras de hierro y esto se refiere a Roma, ¿ya? Pero Daniel, acuérdense que Daniel era el jefe de todos los magos y astrólogos del reino de Nabucodonosor y luego de Ciro. Entonces,
cuando conseguimos esto, vemos que la era del carnero termina justo cuando el Señor Jesucristo fallece. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero Santo. ¿Estamos claros? Él era el Cordero Santo de Dios. Entonces, vamos a ver la cuarta bestia. Esta es una imagen figurativa que a veces tenemos aquí lo pueden ver ustedes, ¿ya? Esta bestia, aquí tenemos el leopardo, como les decía, corresponde al periodo griego, ¿ya? Ese periodo griego de los reinos griegos. Cuando surge esta bestia, esta otra bestia, esta bestia surge aproximadamente en el 500 años antes de Cristo, ¿ya? Que surge en realidad Roma como tal, el Imperio Romano es legalmente una nación naciente 500 años antes de Cristo. Tenía 200 años antes aproximadamente que había surgido, pero estaba allí en la isla de Sicilia. Pero no era un imperio. Y luego sí surge Roma, esta cuarta bestia, por supuesto, también correspondiente a este sueño, a esta imagen, ¿ya? Que contempla todos los reinos anteriores, ¿ya? Todos los reinos anteriores. Todo esto que ustedes ven acá, ¿ya? Esto corresponde al imperio babilónico, este león. Por eso es que en Babilonia se ven en los muros, en las puertas que quedaron, se ven unos leones, ¿ya? Por eso, y luego viene el imperio medo-persa, que la bestia es un oso. Ese era exactamente el símbolo que representaba ese imperio. Y después viene el imperio griego, que es el leopardo, ¿ya? Pero todos ellos confluyeron, por supuesto, cada bestia significa algo, y de las cuatro imágenes, el sueño que tuvo el emperador, y luego esa piedra, que es la roca al final que destruye este imperio, que el Daniel dice que durará por tiempos y la mitad de un tiempo. Esto que se lee en la escuela de profetas, eso de tiempo y la mitad de un tiempo, corresponde a una forma matemática de leerlo en el hebreo. Cuando dice tiempo y la mitad de un tiempo, habría que ver el idioma, o sea, cuando fue escrito, de qué manera se multiplicaba en el mundo de la escritura aramea y de la escritura hebrea. Para nosotros decimos 2 por 2, 4, ¿cierto? 2 por 2, 4. Pero si yo digo, yo quiero multiplicar en el mundo hebreo, entonces yo tenía que identificar primero el elemento que iba a ser multiplicado. Luego tenía que decir cuántas veces iba a ser multiplicado, ¿ya? Y si quería agregarle algo, entonces tenía que usar una palabra que era designada para decir, le estoy sumando, ¿ok? Cuando dice tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo que va a durar esa cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Si estudiamos historia, el Imperio Romano surge 500 años antes de Cristo. ¿Estamos claros? Entonces, llevamos 500 años antes de Cristo y es como que yo digo, libro, ¿ya? Libros. Lo multiplico por 2. ¿Cuántos libros voy a obtener después? ¿Ya? 1 por 2, 2. Y entonces tengo 2 libros, ¿cierto? 1 por 2, ¿cuántos libros tengo al final? 2. ¿Estamos claros? Pero el caso es que la palabra que se estaba multiplicando era la palabra tiempo. ¿Ya? Era la palabra tiempo. Cuando el ángel le dice, esta bestia durará por tiempos y la mitad de un tiempo. La primera palabra era el elemento que iba a ser multiplicado. ¿Ya? ¿Y cuántas veces se le agregaba unos puntos
para decir cuántas veces iba a ser multiplicado esa palabra. Por eso dice tiempos. Y entonces aparece allí los punticos o arriba o abajo. Que los puntos no se usaban como acentuación, sino fue mucho después para poder meter, por supuesto, las vocales en el hebreo moderno. Pero en aquel entonces no, seguramente había algunas rayitas arriba de la palabra tiempo o alguna letra específica que significaba ese valor multiplicador. Y entonces, si tengo un tiempo y lo multiplico por 2, ¿cuántos tiempos tengo? 2 tiempos. Lo mismo que dijimos que un libro multiplicado por 2 serían 2 libros. Y luego aparece una palabra que dice y la mitad de un tiempo. Entonces, si estoy hablando de tiempo, estoy hablando de una unidad. Si estoy hablando de tiempo, es las veces que va a ser multiplicada esa unidad. Y al resultado final le voy a meter medio tiempo. ¿Estamos claros? Si corroboramos que el nacimiento de la bestia, de la cuarta bestia, es Roma, y Roma tiene existiendo 2500 años como una nación constituida, luego se constituyó en una república y luego en un imperio, ¿ya? Con Julio César. De en adelante surgió el patriarcado, lo que se llamó el sumo pontífice, que ahora sigue existiendo y se transformó la bestia en todo un imperio religioso. Puso y quitó reyes, cambió los tiempos, cambió las fechas, etcétera, etcétera. Todo eso que dice Daniel, eso se cumplió. Si tenemos que Roma surge históricamente como una nación en el año 500 antes de Cristo y han pasado 2000 años, ¿cuánto tenemos? 2500 años. Entonces tenemos que el ángel estaba diciendo tiempos. Y la mitad de un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces tenemos un tiempo multiplicado por 2, son 2000 años. Y le agrego medio tiempo, la mitad de un tiempo, son 500 años. Entonces tenemos que legalmente el imperio romano como una virtud, por eso que la gente dice yo soy católico romano, quiere decir que la bestia todavía está presente dentro del mundo religioso, domina la mente de la gente, la cultura de la gente, la lengua de la gente, la doctrina teológica de la gente, o sea, todavía está presente la bestia, pero el ángel le dijo a Daniel, durará por tiempo y la mitad del tiempo, es decir, 2500 años. Entonces estamos llegando al final de la existencia de esa cuarta bestia, ¿ya? De ese elemento figurativo. Entonces tenemos que la era de Aries del Cordero termina, por eso cuando leemos en Daniel que está hablando de los 4 carneros que uno destruye al otro, ¿ya? Y Daniel le pregunta, ¿y cuánto durará esto? Entonces el mismo ángel le responde, en el capítulo, creo que es el 4 de Daniel, le responde enfáticamente y le dice con forma expedita, le dice, esto durará por 2300 o 200 años, una cosa así es, ya lo vamos a leer en Daniel. ¿Qué es lo que dura un periodo astrológico, astrofísico de 2500 años aproximadamente, que es el desplazamiento de la Tierra y traslación y rotación dentro de nuestra galaxia, ¿ya? Eso está bien tipificado. Entonces, con el Señor Jesucristo termina una era con la muerte del Señor Jesucristo, ¿ya? La era de el Cordero, de Aries, y luego comienza la era de Piscis, o son otros 2000 años aproximadamente, justo con el Señor Jesucristo, ¿ya? 2000 años aproximadamente.
Entonces, ¿qué conseguimos allí? Algo pero muy interesante acerca del libro de Daniel, acerca de las escrituras. Lo que conseguimos allí es espectacular. Es una cosa que es difícil de visualizar si la gente no lo ve tal como debe ser, ¿ya? ¿Por qué tantas palabras? ¿Por qué tantas cosas que aparecen allí? Una era o un eón, ¿ya? Está constituida por 2160 años aproximadamente. Esa sumatoria de cada vez que pasan los 12 ciclos astrofísicos, ¿ya? Por eso es que le llamamos la Osa Mayor, la Osa Menor, la llamamos Orión, a un área, por lo menos a un laxo, está definido dentro del signo del zodiaco. No es que nosotros estamos hablando de astrología, sino de astronomía, tal como le llaman a cada periodo astrológico, el desplazamiento de la Tierra dentro del ciclo de las estrellas. Eso está contemplado en el libro de Daniel, también está contemplado en el libro de Enoc, y también está contemplado en el estudio de la física astrofísica. Es que yo estoy hablando de los nombres que le dan a las estrellas y al periodo de desplazamiento que la Tierra mueve. Eso cualquier físico astrólogo va a estar de acuerdo conmigo. E inclusive los mismos que estudian astrología tienen que sustraer la información de la ciencia. Lo que ellos inventen después de eso, ese no es nuestro problema. Entonces, el periodo ese periodo de Aries terminó en el año 33, justo cuando se manifestó el Cordero de Dios, ¿ya? Luego empezó el periodo de Piscis, que según el movimiento astrofísico se redujo a 2000 años. O sea, le fueron quitados años. En vez de 2160, se redujo solo a 2000. ¿Estamos claros? Entonces, eso quiere decir que los días fueron acortados astrofísicamente, y se comenzó con la muerte del Señor Jesús el periodo de Piscis, y como fue acortado a 2000 años, entonces ese periodo de Piscis de 2000 años, ¿cuándo termina? En el 2033 termina el periodo de Piscis, ¿ya? Que es el periodo de los gentiles. Por eso es que el Señor dice, cuando está tanto Daniel como el Señor, ¿verdad? Daniel dice que esa destrucción será con inundación, es decir, con un periodo que tiene que ver con los signos del agua. En este caso es Piscis, y luego viene Acuario. ¿Estamos claros? ¿Cuándo entra el periodo de Acuario? Después del 2033. O sea, en estos tiempos en el cual nosotros estamos viviendo. Y entonces conseguimos allí algo interesante. Vamos a cortar por aquí el audio y volvemos a marcar para que no sean tan largos. Sí. Bien, en el caso de video sí podemos seguir completos. Entonces tenemos, según el estudio astrofísico, que la era de Acuario comenzó o comienza en nuestro periodo, pero la era de Piscis ya está terminando, ¿ya? Y luego, por supuesto, viene el periodo de profético, pues, de Acuario, y es lo que la gente no entiende. Hay varias señales que puse en mi muro de Facebook que habla de las señales referidas al postrer día, y que más adelante vamos a seguir leyendo. Estoy haciendo esta referencia para que ustedes sepan por qué en los primeros capítulos se habla del movimiento de las estrellas. En el capítulo 2 o 3 dice que el camino de las estrellas está definido y siempre ellas van a marcar su ruta sin ser cambiada. Entonces ya el libro del profeta Enoc está anunciando que para saber las claves del mundo profético, nosotros necesitamos estar
pendiente del movimiento astrofísico. No estoy hablando de astrología, estoy hablando astrofísico. Es tan importante el estudio de las estrellas que muchas de las cosas que aparecen en la Biblia, cuando dice, y el movimiento de las estrellas, el ejército de los cielos, luna y el sol y las estrellas le están rindiendo a él pleitesía. Entonces son figuras retóricas de la escuela de profetas que se manifiestan. ¿Ya? Esta tarde hace falta como un cafecito para que nosotros estemos bien. Vamos a seguir con esto. Y esto es un poco difícil de entender, pero estoy haciendo un resumen que luego vamos a ir ampliando, ¿ya? De una manera muy interesante, para que todos puedan ver. En el capítulo, voy a leer lo que decía el capítulo, Daniel 8:8, dice, en el capítulo 8 de Daniel, yo dice no el 4, era en realidad el 8, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de la estrella. Es lo que aparece, el ejército de la estrella son los hijos de Israel. Echó por tierra y las pisoteó, es decir, que ese imperio pisoteó al pueblo de Israel. ¿Ya? Eso lo vemos en varias citas. Aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, en este caso, se está hablando, por supuesto, del ángel que era el príncipe ángel del pacto, ¿ya? El que representaba a Israel. También lo llegó a dominar, porque tenía autoridad. Está hablando de este poder que había dentro de este cuarto cordero o macho cabrío. Y dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Es decir, cuando Antonio Epifanes entra al templo, quiere imponer una imagen del dios Apolos, y por supuesto, además de eso, irrumpió y hizo un sacrificio con una cerda negra en el lugar santísimo, ¿ya? O allá en esa zona del templo. Ahí fue que el continuo sacrificio se interrumpió. Y eso se hizo más patente porque el Imperio Romano fue el imperio que se usó para matar al Cordero Santo de Dios. Y seguimos aquí que estoy leyendo en la computadora. Y dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ya fue lo que pasó en el año 70, ese cuarto Marruecos o macho cabrío que representaba el Imperio Romano. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Echó por tierra la verdad. Luego se convirtió en ese gran imperio religioso y sacó a un lado la verdad, la unió, la pisoteó, que es lo que ha hecho el mundo religioso evocado dentro del Imperio Romano a partir de Constantino, y por supuesto el mundo religioso que se sujetó a lo que hizo Constantino en su tiempo. Y dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y al ejército para ser pisoteado? Y el ángel le dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Se dan cuenta? Ese es el periodo en que duró la era de Aries, un periodo que astrológica y astrofísicamente dura más o menos ese tiempo, 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 años, correspondiente a una era del desplazamiento de la Tierra, de un eón, de una era.
pero el mundo religioso se hace bola cuando lee el libro de Daniel, porque como no sabe de astrología, ellos creen que todo lo que es astrología tiene que ver con, perdón, astronomía, que tiene que ver con astrología, y entonces le tienen miedo a estudiar las estrellas, cuando Daniel era el jefe de los astrólogos del imperio babilónico y sabía bien de qué estaba hablando. Cuando leemos en Mateo, los reyes magos venían siguiendo a quién? Una estrella. Y habían leído la conjunción de varias estrellas que decía que había nacido un rey maravilloso en Israel, y por eso fue que vinieron a rendirle honores, porque sabían que el periodo estaba en pleno desarrollo de cumplimiento. ¿Y quién le enseñó a estos magos astrólogos de las estrellas? Pues Daniel. Él dejó esa escuela allá en Oriente. Y entonces eran reyes y eran magos, o sea, estudiaban las estrellas. Eso es parte del mundo oriental. Pero lamentablemente el mundo religioso se hace bola con lo que tiene que ver con la astrología, porque ellos creen que todo es superchería, que todo es brujería, y no lo ven desde el punto de vista científico, que también está encauzado dentro de la escuela de profetas de Israel. ¿Se dan cuenta que es fácil entender la escritura cuando la trazamos dentro de todas las ciencias que hay? Historia, astrología o astronomía, pues. Vamos a llamarlo como astronomía. ¿Ya? Y también la astrología profética, porque una cosa es la astrología esotérica y otra cosa es la astrología profética de la escuela de profetas de Israel. Por eso es que dice, y verán la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué señal? La misma que se vio en Belén, la estrella. Y entonces conseguimos aquí, esto que vamos a leer acá, conseguimos acá que un levita o un sacerdote, como lo era Flavio Josefo, hace alusión a esa señal, ¿ya? De la señal del Hijo del Hombre. Vamos a leerlo aquí. Este es el libro de Flavio Josefo, que acá de los judíos, ¿ya? Y dice aquí, en esto que está subrayado en amarillo: cuando apareció la estrella como una espada ardiente encima de la ciudad y duró la cometa todo el espacio de un año entero, también cuando antes de la guerra y rebelión primera, el día de la Pascua, juntándose el pueblo, según tenía por costumbre, a 8 días del mes de abril. O sea, esa señal, ¿qué dijo el Señor? Y verán la señal del Hijo del Hombre viniendo del oriente hacia el occidente. Eso lo dice Mateo 24. ¿Cuál fue la señal del Hijo del Hombre? La misma que vieron los Reyes Magos. Y aquí tenemos el testimonio histórico. Es decir, cuando el pobre mundo de Occidente, y digo pobre, es porque descarta hasta la historia, para anteponer sus convicciones y criterios religiosos, que lo que hacen es torcer el mensaje, hablar falsa profecía, anunciar una venida que no es verdad, hablar de un rapto falso, que tampoco está en la escritura, es un invento de William Miller, en los años 1800 hasta 1848, y que luego continúa John Nelson Darby y se lo hereda a todos los pentecostales, y los pentecostales se quedan con el cuento y luego reafirmaron y vemos que Gigi Ávila y el hermanito Camping, Harold Camping, todos anunciando que la venida del Señor, Hal Lindensen, Tila Haye, todos repitiendo lo mismo, un cuento chimbo que no tiene sustento en la escuela de profetas de Israel. ¿Por qué? No leen. No es son pobres de espíritu porque no tienen conocimiento y entonces enredan las cosas en la escritura. Pero ve que fácil era el Señor Jesús. 35 años después, entonces es destruido el templo por el príncipe de Roma,
cumpliéndose la profecía de Daniel 9, 25, 26, que dice, 26, 27, que dice, y vendrá un príncipe de otro pueblo. Tito Flavio Vespasiano, en el año 68, se convierte en príncipe de Roma, porque su papá se convirtió en emperador romano. Como dice aquí Flavio Josefo, le llama a Tito Flavio Vespasiano el príncipe de Roma, cumpliendo la profecía de Daniel 9, 26, 27, con lujo de detalle. ¿Y qué es lo que dice esa profecía? Dice, vamos a leer Daniel 9, 26. Sabe pues y entienda que desde la salida de la orden para restaurar el edificio a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, o sea, Roma, de un príncipe, ese príncipe era Tito Flavio Vespasiano, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, será con inundación. Vean la palabra inundación. ¿Qué quiere decir la palabra inundación? El comienzo de los 3 signos de el agua. En este caso era el signo de Pixis, ¿ya? Que era la era que empezó después de la muerte del Señor Jesucristo. Y dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, esa otra semana la saca aparte el ángel cuando se la está diciendo a Daniel, y dice, confirmará el pacto con muchos, y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ya? Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero cuando vemos en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Estamos claros en eso? ¿En qué momento se le quita la vida al Mesías? Justo a la mitad de esa última semana. Todas las semanas anteriores, cada día era un año, pero la última semana, cada día eran 10 años. Si tengo 7 días de 10 años, ¿cuántos años son? 70. Mitad de 70, ¿cuánto es? 35. ¿De qué edad muere el Señor Jesucristo? De 35 años. ¿Por qué? Porque el calendario gregoriano se le olvidó contar 2 años antes del nacimiento de Jesús. Está pelado por 2 años. Y eso lo sabemos todos los que estudiamos historia. 33 más 2. 35. A la mitad de la semana le será quitada la vida al Mesías. Se acabó el continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz llegó y fue suficiente. Se acabó ese problema. El único cordero. El único cordero, y termina el periodo astrofísico de Aries. Y comienza el periodo de Pixis, de los símbolos, de los signos del zodiaco del agua. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante ver que la astrofísica y la Biblia y las escrituras no tienen ningún problema. El problema lo tienen es el mundo occidental y los religiosos que reinterpretan la escritura a su gusto y medida. ¿Ah? Para los entendidos en el tema, eso está muy claro. Cada vez que Daniel habla de corderos, de marruecos, de machos cabríos, está hablando de un periodo astrofísico que concluyó aquí. Entonces, esa es la deficiencia lamentable y triste del mundo religioso. Ahora, ¿cuándo comienza el reino de Dios en forma? ¿Cuándo comienza? Entonces vamos a leer en el periodo de la víspera de la muerte del Señor Jesús, cuando ya salen del templo, cuando ya el mundo religioso de su entonces, los sacerdotes no lo reconocieron, porque ellos tenían que darle señal al pueblo de Israel de que él era el heredero al trono, porque era de la casa de David, lo sabían por lo que estaba registrado cuando subieron a los 12 años y lo registraron allí en el censo. Ellos ya sabían quién era el Señor Jesús, que era descendiente directo de David.
Y la número 14ª parte de la generación dice que 14 generaciones. La última era María. Ahí lo leímos en Mateo 4 veces 14, ¿se acuerdan? En el segundo capítulo de No. ¿Qué sucede? Que él tenía derecho a reclamar el trono y los sacerdotes y los levitas estaban obligados a cederle el trono y representarlo, ponerlo en medio del atrio y ungirlo con aceite. Pero eso no lo hicieron. Por eso es cuando los apóstoles salen del templo, le preguntan, mira, ¿qué señal habrá del fin de este siglo, de esta era? Cuando uno lee Mateo 24, la palabra en griego es eón, que es era astrofísica. Ellos estaban preguntando con certeza. ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿cuándo vas a venir otra vez? Porque ya no se dio señal. Los apóstoles, estos sacerdotes no dieron la señal. Los apóstoles le preguntan, entonces, ¿qué señal habrá de tu manifestación? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Para dónde? Para el templo, para ver si lo volvía, le reclamaba a los sacerdotes. Cuando uno lee Mateo 24 para atrás hasta el primer capítulo de Mateo y en secuencia pones Lucas 21, Marcos 13 y lee hasta el primer capítulo, ustedes no van a conseguir que en ningún sitio el Señor Jesús le dijo que iba para ningún lado. Por eso hacerle la pregunta al Señor Jesús de cuándo vas a regresar o cuándo vas a volver, estúpida. A menos que se entienda que cuando salieron del templo, que era el momento en que tenían que coronarlo como rey, por eso es que andaban con él. Pues, estaban mirando el templo, mira, ya está el Ministerio de Transporte, ¿me vas a dar el Ministerio de Transporte? No, y dijo Pedro, a mí me dejan el Ministerio de Pesca, porque de eso yo sé bastante. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Por eso es que están hablando del templo y de los edificios, porque toda la administración económica se manejaba allí. Entonces ellos le preguntan, bueno, entonces ¿cuándo vas a regresar pues para dar la señal? ¿Qué le digo al Señor? Lo lógico, no voy a regresar otra vez al templo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a ellos los van a seguir, pero a mí no. No sé. Él no estaba hablando de regresar en el futuro. La pregunta no se la estaban haciendo los apóstoles con respecto a eso, sino que ya estaba terminando una era, que ellos todos los judíos lo sabían, porque ellos llevaban contado el tiempo astrofísico y sabían que la era de Aries terminaba y ellos ya sabían que él era el Cordero Santo de Dios, ellos sabían que él era el Mesías. Por eso que le pregunto, entonces, ¿cuándo vas a regresar para reclamar el trono? O sea, estamos aquí, por eso que andamos contigo. Por eso fue que ellos se decepcionaron, porque él no regresó. Bueno, entonces, o sea, que todos estos años, 3 años y medio aquí con este tipo, para arriba y para abajo, y al final no salió con nada, como que alguien que se tira a la presidencia de la República, y el último día, en las elecciones, diga que no va a presentar la candidatura. ¿Cómo quedas tú después que trabajaste en campaña? Quedas decepcionado. Porque ellos no se daban cuenta que aquello era espiritual, aquello no era político y económico. Por eso es que le hacen la pregunta. Y entonces, ¿cuándo vas a regresar para dar señal? Pues al pueblo. ¿Cuándo va a terminar esta era, esta gente dominando? Yo le digo, Señor, ¿se dan cuenta? Leer con sentido, tomando en consideración absolutamente todo el orden, el orbe de elementos, la historia, las escrituras. Es muy diferente a estar especulando bobadas. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente, es bastante diferente. Pero antes de empezar. Sí, ya vamos para allá. Entonces vamos a detener la emisión en este momento y luego volvemos a empezar con la segunda parte. sobre eso de los tiempos, el cambio de color. Sí,